De los cristianos, porque quiero decirle que los cristianos también sufren. ¿O usted ya no sufre? ¿Verdad que sí todavía? Hay problemas en esta vida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que podemos entender ese sufrimiento que llega a nuestra vida? Porque fácilmente este sufrimiento nos puede desviar de esta verdad si no entendemos claramente por qué es que los cristianos tenemos que sufrir. Entonces muchos, cuando son probados por los problemas, por las circunstancias, aunque hayan oído esta palabra en algún momento, tienden a desvincularse de esta palabra y son agobiados nuevamente por el sufrimiento. Eso es como Mateo capítulo 13 nos enseña, ¿verdad? En la parábola del sembrador, donde dice que hay un grupo, hay un tipo de tierra que recibió la semilla, pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, esa semilla se muere, entonces no produce fruto en su vida. Esta semilla es esta palabra, así que Dios es el sembrador que trajo esta semilla, y entonces busca la tierra fértil. Y hay mucha tierra que cuando es probada por la palabra, porque muchos predican que Jesús es el Cristo, pero cuando viene la prueba a su vida, y entonces dicen, ¿será que Jesús es el Cristo? Y han predicado que Jesús es el Cristo, ¿verdad? Y predican que Jesús es el Cristo, pero cuando viene la dificultad a su vida, como que tambalean, y entonces ya no creen que Jesús es el Cristo, ya piensan que el problema es más grande que Cristo, y que el sufrimiento es muy grande, que mejor hay que ver cómo se sale del sufrimiento, pero ya es que esta palabra ya no es importante. Entonces, por eso vamos a hablar hoy de cómo entender el sufrimiento o el padecimiento del cristiano, o de los cristianos. Salmo 73, vamos a leer, me parece que es todo el capítulo que vamos a leer del 1 al 28, Salmo 73, verso 1 en adelante. Amén. Saludamos a quienes nos ven por medio de las redes sociales. Les bendecimos desde este lugar y les pedimos que se queden con nosotros al tiempo de la palabra del Señor. Dice el Salmo 73, verso 1 en adelante: en verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás, lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea, se burlan y hablan solo maldades, en su orgullo procuran aplastar a otros, se jactan contra los cielos mismos, y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. ¿Y qué sabe Dios?, preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren a esos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Conservé puro mi corazón en vano, me mantuve en inocencia sin ninguna razón. En todo el día no consigo más que problemas, cada mañana me trae dolor. Si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. En verdad, los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los temores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas, como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante, debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, todavía te pertenezco.
me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Los que lo abandonen perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que haces. Amén. Este Salmo 73 es escrito por el salmista, que llega a darse cuenta de cómo la gente malvada, de cómo la gente que no busca a Dios es prosperada, es abundada en esta tierra. Y entonces el salmista entra en una contradicción, en una confusión, y empieza a preguntarse: ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es eso de que esos que ni siquiera se acuerdan de Dios vivan mejor que yo? ¿Cómo es eso que esos que ni siquiera les interesa ir al templo a buscar a Dios, ni quieren oír nada de Dios, ni quieren conocer su palabra, estén mejor que yo? Y entonces el salmista se puso a cuestionar esto y dice: qué tarea más difícil poder entender esto. ¿Por qué los malvados viven mejor que nosotros? Y entonces dice: me confundí. Y entonces fui al templo y hasta ahí entendí la verdad. Y otra versión dice: fui como un mulo sin entendimientos. O sea, me volví como un animal que no entendía. Y me di cuenta que mi corazón estaba destrozado, que yo por dentro estaba mal y que me había amargado. Pero entonces llegué a entender el fin de los malvados. Jesús cumplió la obra del Cristo a través de la cruz y la resurrección. Y en realidad Él terminó con todos los problemas. Sin embargo, hoy los creyentes, los cristianos, enfrentamos muchos problemas. Incluso a veces parece que los no creyentes son más bendecidos que nosotros. ¿Usted me ha preguntado eso alguna vez? Y le ha dado cólera, ¿verdad? Sí, pero si yo he dado mi vida a Dios, y este peludo que nada que ver, y le va mejor que a mí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es eso? Y si Jesús es el Cristo, entonces ¿por qué a mí me va de esa manera? Este es el tema de esta noche. ¿Cómo podemos entender esta situación? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Y entonces quiero empezar con el primer punto del tema. El autor del Salmo 73 estuvo a punto de fracasar. Ese es el primer punto. A veces podemos estar a punto de fracasar por causa de no entender este punto, de no entender por qué otros son más bendecidos que nosotros, los que buscamos a Dios. Y entonces el autor del Salmo 73 escribe y confiesa que él estuvo a punto de caer y de resbalar. Así lo dice el versículo número 2. Dios es bueno para con los justos. Dios es bueno para con los justos. Y el salmista lo sabe, y él sabe que esta es una verdad que él puede tener. Dios es bueno para con los justos. Y es una verdad que los impíos de verdad serán castigados. La gente que no quiere nada de Dios y que no conoce a Dios, va a llegar un día en que serán castigados. Porque eso es lo que dice la Biblia. Y esto es lo que creemos las personas que creemos en Dios. Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno con ustedes? ¿Verdad que sí?
Y usted sabe que un día estos que no buscan a Dios y que están mejor aquí en la tierra, un día tendrán su retribución también. Eso usted lo sabe. Por eso el Señor dice: mira la venganza, yo pagaré, ¿verdad? Por eso no tenemos que tomar la actitud que el salmista tomó. Este autor de este salmo ve la vida de los impíos y empieza a tener amargura en su corazón y empieza a cuestionarse: ¿y será que Dios sabe esto? ¿Y por qué Dios permite esto? Y entonces surge incredulidad en él. Por esa razón, él dice que estuvo a punto de resbalar debido a su incredulidad. Esto es porque vio que los impíos eran prósperos y que todo funcionaba bien. A tal punto que el salmista llegó a tener envidia de los que estaban separados de Dios. Llegó a decir: ¿y por qué estos que están separados de Dios viven mejor que yo? Él entró en ese cuestionamiento, en esa pregunta en el versículo 13, usted lo puede leer. Él se pregunta: ¿por qué es así esto? ¿Por qué no debiésemos nosotros ser más bendecidos que ellos? Incluso dice que para morir no mueren con dolor, sino que mueren en vigor y viven como que si no tuvieran problemas, dice el versículo 4. Entonces el salmista empezó a decir: pero ¿y estos tienen todo y yo no tengo? Estos, cuando se enferman, están bien y se mueren bien. Y yo empezó a cuestionarse. Versículo 5: no padecen de los problemas y dificultades que la mayoría de las personas pasan. Es como que si no tuvieran problemas. Así viven esto, como que si no tuvieran problemas. Entonces el salmista empezó a llegar a estas conclusiones. Es más, no estaban desnutridos, comían bien. Los ojos se les saltan de gorduras y logran con creces los antojos del corazón. Y todo lo que su corazón desea lo alcanzan, sin importarles cómo lo hacen, lo alcanzan. Y yo quiero y no alcanzo. Y no tengo. Por eso es que ellos son arrogantes. Y es que se vuelven más impíos cada vez. Impío es alguien que está separado de la piedad. Eso significa impío, separado de la piedad. Alguien que conoció la piedad y que se separó de la piedad. Por eso están separados de la piedad de Dios. Entonces, estos hombres impíos cada vez explotan a las personas y se burlan de Dios. Y a pesar de esto, no son confundidos por el mundo y alcanzan riquezas cada vez más y más y más y más. Y no es que eso sea malo, pero el salmista está viendo que ellos son más prósperos que él. Y eso es lo que está tratando de explicar. Y de manera contraria, el salmista vive una vida de corazón limpio y vive con manos inocentes. Y entonces él llega a preguntarse: ¿será que vale la pena vivir de esa manera? ¿Será que vale la pena vivir de esa manera? Si al final ellos se mueren y nosotros nos morimos, ¿será que vale la pena vivir de esa manera? En el versículo 13 el salmista pregunta: ¿conservé puro mi corazón en vano? ¿Será que me sirve buscar a Dios? ¿Será que me sirve en algo honrar el nombre de Dios? ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? ¿Cómo es esto? Y aunque vivo así, en todo el día no consigo más que problemas. Y cada mañana me traen más dolor. Y entonces, ¿cómo es posible esto? Es lo que pregunta, ¿verdad? Y dice: sin embargo, o a pesar de que yo vivo así, soy azotado y castigado cada mañana. Tengo problemas. Era tanta la decepción del salmista que estaba tan frustrado que quería dejar de vivir como justo
y él quería hablar como los impíos hablan. Mire el versículo 15. Si yo hubiera hablado como ellos, si yo maltratara como ellos, si yo peleara como ellos, si yo hubiera negado, ¿quién es Dios? Entonces él llegó hasta el punto de estar tan frustrado que quería hablar como los que no están con Dios. Llegó hasta ese punto. Y confiesa que en vez de entender y pensar más en esta situación, a él le costó mucho trabajo. Es dura tarea, difícil tarea poder entender esto. En el verso 16 dice: traté de entender por qué los malvados prosperan. Traté de entenderlo, pero qué tarea tan difícil es esta. O sea, me costó tanto hacerlo. La experiencia del salmista, entonces, no es simplemente su experiencia. La verdad es que es lo que ocurre con las personas de fe en esta tierra. Y es seguro que usted también se ha hecho esa pregunta. Entonces, ¿cómo es que debemos entender esto? ¿Y cómo es que podemos tener victoria en esta situación? Voy al segundo punto del tema entonces. Examinemos qué fue lo que el salmista escribió. Él está a punto de caer, está débil. Pero cuando está en ese punto busca a Dios en el templo. Y entonces se da cuenta del fin de los malvados. Y esto solo es posible cuando él entra al templo a buscar a Dios. Entonces él entiende por qué los malvados prosperan y cuál es el fin de los malvados y cuál es la diferencia entre el que honra a Dios y el que no honra a Dios. Hasta en el templo se dio cuenta. El Señor a los impíos ha puesto ciertamente en deslizaderos, aunque parezca que todo les sale bien. Es cuestión de tiempo. Es que hay deslizaderos en sus caminos y es cuestión de tiempo nomás. Ellos perecen y se consumen de tal forma que es sorprendente y pueden caer en cualquier momento. Pueden pasar en cualquier momento. Y el Señor se va a reír y va a menospreciar a aquellos que parecen tener tanto éxito, tanto poder, tanto valor, pero que lo han desechado a Él como soberano. Dios se va a reír de ellos. Por eso Él dice: mía la venganza, yo voy a pagar. No nos toca a nosotros, es a Él. No nos toca a nosotros juzgar a nadie, es a Él. Y Él lo hará en su momento. Cuando el salmista ve esta verdad, confiesa que está compungida su conciencia y que él era como una bestia ignorante. El versículo 21 dice: entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante que era como un animal sin entendimiento. Entonces, cuando un creyente en la verdad de la Biblia, en la verdad de que Jesús es el Cristo, se pone a cuestionar estas cosas, llega en algún momento a dudar de Dios si no tiene firme esta palabra. ¿Cuál es entonces la verdadera bendición en esta tierra? ¿Qué es lo que el salmista termina confesando? Y él dice algo muy grande, dice: el estar siempre con el Señor es la verdadera bendición. El estar siempre con Dios, esta es la verdadera bendición. El versículo 23 y el 28 lo confirman y dicen: en cuanto a mí, dice el salmista, en cuanto a mí, es decir, con los malvados, con los impíos, que se encargue Dios, pero en cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Espero que para usted también, qué bueno sea estar cerca de Dios. Y dice: hice al Señor soberano mi refugio.
y a todos les contaré las maravillas que haces. Entonces él reconoció que Dios es soberano y que en medio de que los demás puedan prosperar, él sigue siendo el que tiene la mejor bendición, porque tiene a Dios cerca de él, porque Dios está con él y él está con Dios, y entonces esa es la más grande bendición que él tiene, aunque los demás estén prósperos, estén gordos, estén malvados, pero él dice: de ellos se encargará Dios. Pero en cuanto a mí, qué bueno es que yo esté cerca de Dios. La verdadera bendición es que el Señor nos tome con su mano derecha. Esa es la verdadera bendición. El que podamos estar agarrados de la mano de Dios, el ser guiados con la palabra y el consejo del Señor, y al final ser recibido en el lugar de gloria, es la mejor bendición que podemos tener. Así que la mayor bendición que un creyente en la fe de que Jesús es el Cristo puede llegar a tener en su vida, en esta vida y en la vida futura, es estar con Dios siempre. Porque se resuelve el problema de la separación, se resuelve el problema de Satanás y se resuelve el problema del pecado. Y entonces Dios está con nosotros y nosotros estamos con Dios. Esta es la mayor bendición que uno puede tener. Y es lo que el salmista está diciendo. Y él sabe de que algún día será recibido en el lugar de gloria. Por eso no hay nada más que desear en esta tierra que al Señor mismo. Que el Señor esté con nosotros. Y dice en el verso 24-25: me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. Me guías con tu palabra y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? ¿A quién tengo en el cielo que me pueda ayudar en esta vida sino a ti? ¿De quién puedo depender sino de ti? Por eso Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? El salmista escribió: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Acaso viene de los montes? Miré a las montañas, miré a los montes más altos y pregunté: ¿de dónde viene mi socorro? Pero mi socorro no viene del monte, no viene de la montaña, no viene del negocio que tengo, no viene de la empresa, no viene de nada. Mi bendición, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero. Esa es la más grande bendición que tú puedes tener. Lo demás puede cambiar en un momento. La Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y que no añade tristeza con ella. Así que la mayor bendición es la de estar con Dios. Lo demás puede cambiar en un momento. Todo puede cambiar en un momento. Los recursos pueden cambiar en un momento. El lugar puede cambiar en un momento, ¿verdad? Los medios, Dios los puede cambiar en un momento, pero que no cambie la fuente, que es la más grande bendición, que es tener a Dios en tu vida. Amén. Entonces, a Elías, por ejemplo, le cambiaron el lugar, y después de que le dieron un lugar en el arroyo de Querit, se terminó el arroyo y los cuervos ya no llegaron, y le dijeron: ahora ve a Sarep. Le cambiaron el lugar, le cambiaron recursos, ya no tuvo carne, ya no tuvo cuervo, le cambiaron lugar, le cambiaron recursos, pero no murió, porque Dios tenía un plan ahí en la otra ciudad también, y ahí encontró a la que él menos pensó que le podía ayudar. Era una viuda moribunda, pero Dios ya había preparado todo lo que Elías iba a necesitar. Dios ha preparado todo para tu vida. No pierdas esta verdad de que Jesús es el Cristo, el gran yo soy, y Él ya tiene cuidado. Así que si te cambian de lugar, no te preocupes. Si te cambian los medios o los recursos, no te preocupes. Dios ya tiene un nuevo plan para tu vida, pero no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, porque Él tiene promesa para tu vida. Si tan solamente guardas esta palabra y esta verdad de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Por eso, cuando uno llega a entender esta verdad, uno puede enfrentar las dificultades de otra manera. Y el salmista llegó a entender que era Dios el que lo guiaba con su palabra y que ya tenía resuelto su presente, pero también era Dios quien lo conducía a un destino glorioso, es decir, que ya tenía resuelto su futuro y su pasado ya estaba resuelto, porque dice: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti?
el que ya perdonó todos mis pecados. Entonces se resolvió el pasado, el presente y el futuro. Esto es lo que el salmista está diciendo: mi pasado ya se resolvió porque tengo a alguien en el cielo que ya me perdonó. Mi presente ya se resolvió también porque soy guiado por la palabra de Él. Y tercero, mi futuro también será glorioso porque ya Él lo resolvió. Eso fue lo que el salmista concluyó después de hacerse esa pregunta. Y entonces termina diciendo: te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Amén. Amemos a Dios, hermano, más que cualquier cosa en esta tierra. Y aunque la carne y el corazón desfallecen, Dios sigue siendo la roca de nuestra vida y nuestra porción eterna. Aunque desfallezca la carne y aunque desfallezca el corazón, Dios sigue siendo Dios. Por eso el versículo 26 quiero que lo lea usted, porque muchos fracasan y esta verdad Satanás se la roba cuando llega la dificultad. ¿Qué dice el versículo 26? Puede fallarme la salud. Puede debilitarse mi espíritu. Pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío el día domingo. ¿Cuándo dice? Eternamente. ¿Será que eso es algo muy sencillo? Eso es algo grande, ¿verdad? Entonces puede fallarnos la salud. Podemos desfallecer en nuestro corazón. Pero ¿quién es nuestra fuerza? La roca. Sí. Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Entonces todos aquellos que se alejan del Señor perecen porque están separados de Dios. Y eso es lo peor que le puede suceder al ser humano. El versículo 27 dice: los que lo abandonen perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. El salmista está escribiendo del problema de la separación, porque todos los salmos hablan de Cristo. Este es el mensaje de toda la Biblia. Después de conocer esta bendición y esta verdad, entonces solamente hay una cosa que hacer. Cuando hemos entendido este mensaje, cuando hemos entendido esta verdad, cuando hemos entendido que ahí está la bendición más grande sobre la tierra, la bendición más grande que el ser humano puede llegar a tener en esta tierra, cuando hemos entendido que estar con Dios, tener a Dios, esa es la bendición más grande que podemos tener. No es el carro nuevo que te vas a estrenar, no es la casa nueva que vas a comprar, no es eso, ¿entiendes? La bendición más grande es tener a Dios en tu vida. Y eso la gente no lo ha entendido todavía, pero esta es la bendición más grande. Entonces solo queda una cosa por hacer. Versículo 28: he puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas sus obras. Le contaré a muchos lo que tú haces conmigo. Esto es la evangelización mundial. Amén. ¿Cómo te ha cambiado esta palabra? El 31 daremos un tiempo para testimonio de cómo ha cambiado nuestra vida esta palabra. Y espero oír, porque esta verdad, el que la tiene, le cambia la vida. Y entonces el salmista dice: yo no dejaré de decir lo que tú has hecho conmigo. Esto es evangelización mundial.
Voy al punto número 3. Entonces, ¿cómo es que debemos recibir como verdaderos cristianos el dolor y la dificultad que son incomprensibles y que vienen a nuestra vida? Porque usted tiene problemas, ¿verdad? Yo también los tengo. Todos los tenemos. Pero somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero los problemas ya no son problemas si somos hijos de Dios. Entonces, hay problemas. ¿Cómo entender esos problemas, esas dificultades y ese dolor que nos toca vivir a diario? Y que muchas veces es algo incomprensible que viene a nuestras vidas. El salmista habla de los dolores del corazón. Y él habla de que su corazón se amargó. Una persona amargada lo refleja en su rostro. Y es fácil de detectar la amargura del corazón. De verdad, es muy fácil detectar la amargura del corazón. Yo bendigo a Dios, porque cuando yo predico los domingos y veo el rostro de la gente, yo miro que aquí con nosotros no hay mucha gente amargada. Me ha tocado ir a otros lugares, y yo he visto la cara de la gente y la gente amargada. Y yo miro aquí que la gente es distinta. ¿Y por qué? Porque Dios ha sanado su corazón con la palabra. Y eso es bueno. Eso es bueno. Pero el salmista dice, mi corazón se amargó. Él habla del dolor del corazón, el resentimiento y la cima de las dolencias. Pero en realidad, todos estos dolores que nosotros sufrimos, estas circunstancias adversas que llegan a nuestra vida, las dificultades que llegan a nuestra vida, son una pequeña sombra de los sufrimientos que el Cristo padeció. Por eso el apóstol Pablo dice, ustedes no han sufrido hasta la sangre por causa de Cristo. Así que si nos toca sufrir estando en esta tierra y seguir creyendo en esta verdad, y si somos probados por esta palabra, esas son solamente sombras del sufrimiento que Cristo ya llevó. Jesús, quien no conoció pecado, se volvió pecado por nosotros, y Él recibió toda la ira y toda la maldición que nosotros debíamos recibir al estar en la cruz, en la carne. Segunda de Corintios 5:21 dice que Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Y Gálatas capítulo 3 y versículo 13 dice, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces Cristo terminó con la maldición, y a nosotros solo nos llegan, como decir, lo último, ¿verdad? Pero Cristo ya lo resolvió. Entonces Dios, así como lo oye, Dios se volvió carne y se humilló en forma de siervo, se volvió criatura y fue humillado por todos, fue humillado en la cruz. Filipenses 2:6-8 dice que aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Esta es la kenosis de Jesús, el vaciamiento de Cristo. Se despojó de todo, se humilló hasta lo sumo, se quitó su gloria, no quiso ni siquiera la gloria de un ser humano prominente. Satanás se la ofreció, y te daré los reinos de este mundo si postrado me adora, pero renunció a esa gloria, renunció a la gloria de Dios.
No escatimó ser igual a Dios como que aferrarse, renunció a esa gloria. Y estando en forma de hombre, renunció a la gloria de los hombres y se hizo siervo. Y aún estando en forma de siervo, aún el siervo tiene honra porque sirve. Y entonces dijo, ni siquiera la honra del siervo quiero, me haré un maldito. Y se quitó la gloria del siervo y murió como un maldito en una cruz. Por eso es que Cristo recibió todo esto y confió en Dios Padre, por lo que obedeció en toda su vida a Dios Padre y fue obediente hasta la muerte. Y no fue una muerte fácil, fue un sufrimiento terrible. Por eso en el Getsemaní él dijo, Señor, si es tu voluntad, quita de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Entonces, el que Jesús muriese de esta manera podía parecer una excepción a la justicia de Dios, pero no fue así. Es que Dios vio su obediencia, Dios vio su obediencia, y entonces su justicia se aplicó sobre él, y Dios lo resucitó y le dio la gloria y la potestad con la que la creación es sujetada a él. Le dio el lugar de honor en toda la creación y lo puso a la diestra del trono y le hizo gobernar sobre toda la creación. Por eso el salmista dice, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Primera de Pedro 3:22. Primera de Pedro 3:22 dice, ahora Cristo ha ido al cielo. Ahora Cristo ha ido al cielo. Él está sentado en el lugar de honor, al lado de Dios, y todos los ángeles, no dice solo los ángeles del cielo, dice todos los ángeles, las autoridades y los poderes aceptan su autoridad. Él es el Cristo, el que los cristianos de hoy no quieren oír. Él es Jesús el Cristo, el que los evangélicos niegan. ¡Qué terrible! Debemos tener claridad acerca de la verdadera bendición entonces y del verdadero padecimiento de los cristianos. La Biblia nos enseña muy claro acerca de esto. Es que el Señor no prometió que aquellos que creen en el Señor Jesús como el Cristo iban a tener una vida garantizada de abundantes bendiciones físicas. Dios no dijo eso. Y que jamás iban a tener problemas. Yo no encuentro en la Biblia que Dios haya dejado escrito, y aquellos que crean en Jesús como el Cristo no tendrán problemas. No, claro que los hay. Aquellos que crean en Jesús como el Cristo, entonces serán bendecidos físicamente y materialmente, y tendrán esto, y cada año estrenarán un carro nuevo. No digo eso. Yo no encuentro eso en la Biblia. No es esa la verdad de la Biblia. Cuando nosotros leemos lo que Jesús dijo a sus discípulos, les dijo, van a ser odiados, van a ser perseguidos y van a ser atribulados por todo el mundo. Pero les dijo, ustedes deben tener paz, porque yo ya vencí al mundo. Entonces, el evangelio que pregona solo el bienestar material, solo el bienestar físico, es un evangelio que está descontextualizado de la verdad de la Biblia. Es que Dios quiere bendecirte, pero primero debes entender el problema espiritual, y debes entender quién lo resolvió, y debes entender a quién se debe la bendición que vas a recibir. Y después vienen las añadiduras. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás. Pero la gente hoy se esfuerza por lo demás primero, y el reino de Dios y su justicia, el domingo.
¿verdad? No, es que no le estamos dando a Dios en primer lugar. Es primero el reino de Dios y su justicia. Los apóstoles y los discípulos del Señor Jesús el Cristo padecieron tribulación y afrenta, y muchos murieron como mártires. Sin embargo, ellos se gozaban de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús el Cristo. De verdad, así vivieron. Así vivieron los apóstoles y los discípulos del Señor. En Hechos 5, 40, 41, usted lo puede leer, y dice que los otros miembros del Sanedrín aceptaron su consejo y llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran. Azotaron a los apóstoles que habían capturado. Luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del Concilio Supremo con alegría, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Ellos sufrieron afrenta, fueron azotados, golpeados, acusados, y cuando salían después de ser azotados, decían: gloria a Dios, me encontró digno. ¿Usted cómo salió? Después de que le pagaran 39 latigazos. ¿Cómo fue la vida del mejor evangelista, el apóstol Pablo? ¿Cómo fue la vida de él? Si usted la revisa, vemos el testimonio de Pablo, 2 de Corintios 11, el versículo 23 al 27. Y Pablo es tan tremendo en esta verdad, que él escribe y dice: ¿son siervos de Cristo? ¿Son siervos de Cristo? Bueno, yo sí, pero no soy pastor. No, es que no está preguntando si sos pastor. ¿Sos siervo de Cristo? Sí, pero no predico. Entonces no soy siervo de Cristo. Muchos creen que predicar es solo aquí en el púlpito. Y Pablo pregunta: ¿son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco, pero yo lo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo. Me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones, en 5 ocasiones distintas. Los líderes judíos me dieron 39 latigazos, o sea, 5 veces diferentes, lo latigaron 39 veces. 3 veces me azotaron con varas. Esto es aparte de los látigos. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas, y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed, y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Yo sé que a usted no le ha pasado nada de eso, estoy seguro. Pero este hombre es el que está dando su vida por la evangelización mundial en su tiempo. Hoy los apóstoles quieren andar guaruras atrás porque hay peligro en la ciudad. ¿Serán siervos de Cristo? No se confundan. Pablo sabía claramente quiénes eran los que están en Cristo y qué es lo que poseen. Él lo tenía muy claro. 2 de Corintios, capítulo 6, verso 8 al 10. Servimos a Dios. Servimos a Dios. Si tan solo pudiéramos decir eso en nuestra vida: servimos a Dios.
Y esto no es en la iglesia, esto es en toda tu vida. Servimos a Dios. Servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnie o nos elogie. Somos sinceros, pero nos llaman impostores. Nos ignoran aún cuando somos bien conocidos. Vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no matado. Y hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. Pablo lo sabía, lo tenemos todo. Pablo quería ser partícipe del padecimiento de Cristo y entonces llenaba su cuerpo con aflicción por la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y se gozaba de padecer con la iglesia. Hoy muchos practican el ascetismo y entonces se latiguean ellos mismos, pero como son ellos mismos no se dan tan duro, se dan solo hasta donde aguantan, ¿verdad? No, aquí eran otros los que 5 veces lo latiguearon a él. Entonces él está diciendo, es que no importa eso, es que no es por eso que yo voy a servir a Cristo. No es por latiguearme yo mismo. Él quería sufrir por el cuerpo de Cristo. Colosenses 1:24 escribió: me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes. Me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Así lo entendía el apóstol Pablo, a pesar de que no iba bien todo, a pesar de que pareciera que no estaba bien, ni muy bien todo, ¿verdad? Pareciera que venía una cosa tras otra. Pablo sigue diciendo que él se alegra de padecer de esta manera. El padecimiento del cristiano, entonces, Pablo lo entendía como algo digno del reino de Dios. Algo que llega a la vida de aquellos que son dignos del reino de Dios. Y entonces, en 2 Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 5 de 2 Tesalonicenses, dice: Dios usará esa persecución para mostrar su justicia y para hacerlos dignos de su reino por el cual sufren. Entonces entendamos que cuando tenemos esta verdad y nos aferramos a esta verdad y damos nuestra vida por la evangelización mundial, aún vendrán dificultades, aún vendrán problemas, pero es porque hemos sido hallados dignos del reino de Dios. Entendamos eso. Por eso Pablo también ordenó a sus discípulos que padecieran la fe. Y le dijo a Timoteo, en 2 Timoteo 4:5, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Ocúpate en llevar el evangelio. Ocúpate en compartir la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Entonces es evidente que en todo padecimiento y problema siempre vamos a tener consuelo. Téngalo claro. Hay consuelo en medio del problema y del padecimiento. Hay respuesta de Dios. Hay provisión de Dios. Hay un plan más grande de bendición de parte de Dios. Porque la Biblia dice, y nosotros creemos la Biblia, en Romanos 8:28, que todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces quiere decir que no importa lo que yo tenga que pasar, no importa el padecimiento, el sufrimiento, debo entender que detrás de eso está Dios y tiene un plan más grande para mi vida. Debo entenderlo de esa manera, debo ver la adversidad de esa manera, debo creerlo de esa manera. Sin embargo, yo, que soy alguien que cree en esta verdad, las personas de esta verdadera fe en Jesús como el Cristo, aquellos que creemos en esta verdad,
aunque sabemos que está esta bendición, aunque sabemos que Dios tiene un plan atrás de todo, no esperamos la bendición que está detrás de todo esto. No es eso. O no resistimos el padecimiento por causa de recibir esta bendición. No, es que no es así. Para que Dios me bendiga voy a aguantar. No, esto no es así. No es así. Aunque no tengamos estas bendiciones o respuestas, aunque no miremos nada, aunque no veamos absolutamente nada ahora de parte de Dios, nosotros no somos los que caminamos por vista, caminamos por fe, vivimos por fe. Entonces seguimos guardando la fe en Cristo y seguimos teniendo gozo. Tengamos o no tengamos, seguimos con gozo. Entonces, cuando las personas se levantan con esta fe, ocurre naturalmente algo, ocurre la evangelización mundial, absolutamente. Cuando las personas se levantan con esta fe. Usted puede ver la fe, por ejemplo, de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Los 3 jóvenes en Babilonia, metidos en el horno ardiente. Sabe, oh Dios, sabe, oh Rey, que nuestro Dios nos puede salvar, pero si no nos salva, igual no te vamos a adorar a ti, porque nosotros lo adoramos a Él. Sabe, oh Rey, que puedo tener o no tener, pero si no tengo, de igual manera yo seguiré creyendo que Jesús es Cristo. La resolución y fe de Daniel, también la muerte de los mártires en la iglesia primitiva a lo largo de la historia de la iglesia. Para referirle a algunos datos, le voy a mencionar cómo murieron los apóstoles. Esteban era un diácono, ¿verdad? Murió apedreado, ¿se recuerda? Pedro, el apóstol Pedro, crucificado con la cabeza para abajo. Andrés murió crucificado. Marcos fue arrastrado por el pueblo en la fiesta a su ídolo Maximón. Desde ahí viene Don Macho, que se adora aquí también. Y ahí sacrificaron a Marcos, ofreciéndolo a Maximón. Y lo arrastraron. Santiago fue decapitado a espada. Juan fue desterrado a la isla de Patmos, desde donde escribió el Apocalipsis. Felipe fue crucificado. Bartolomé fue azotado y luego crucificado. Tomás, atravesado con una lanza por los sacerdotes de la India. Lucas fue colgado en un olivo por los sacerdotes de Grecia. Mateo, atravesado con una lanza en Etiopía. Santiago, hijo de Alfeo, crucificado en Egipto. Santiago el Justo fue arrojado de un pináculo por los fariseos. Y no solamente lo tiraron desde ahí, sino que luego se bajaron y a garrotazos lo terminaron de matar. Judas Tadeo fue crucificado en Mesopotamia. Matías, que fue el que sustituyó a Judas, ¿se recuerda? Fue apedreado y luego decapitado en Jerusalén. Qué tremendo, ¿verdad? Bueno, y la lista sería interminable. Estuve en Italia, en Roma, y fui al Coliseo romano. Es impresionante. Pero estando ahí, se me erizó la piel y empecé a recordar a los mártires que los pusieron a pelear contra las fieras de ese lugar, y que allí mismo la sangre de muchos mártires quedó regada para que esta palabra llegara a nosotros.
Y se quebró mi corazón al pensar en esos mártires. Nosotros no hemos sufrido hasta la sangre por causa de Cristo. Algunos más ya lo hicieron. Por eso concluyo esta noche leyendo Hebreos capítulo 11, versículo 30 al 35. Del 35 en adelante, 35 al 40. Hebreos 11. Usted sabe que Hebreos 11 es el capítulo de la fe, los héroes de la fe. Y dice, hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados. A otros los cortaron por la mitad con una sierra. Y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos, oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas. Se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra debido a su fe. Todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Así que, aunque pasaron todo eso, no recibieron todo lo que tenían que recibir. ¿Por qué razón? Porque faltábamos nosotros. Este es el tiempo del último remanente que Dios está levantando sobre la tierra. El remanente que se encargará de cumplir la voluntad de Dios sobre la tierra. No seremos muchos, no seremos multitudes, no nos querrán aceptar en muchos lugares, ni nos querrán escuchar muchos, pero de igual manera no nos detendremos en hacer la voluntad de Dios sobre la tierra, la evangelización mundial. Amén. Bendigo tu vida y oro para que Dios verdaderamente se te revele como Jesús el Cristo y que juntos podamos hacer la voluntad de Dios sobre la tierra. Que sea esa tu prioridad, que sea eso lo que te mueva a dar tu vida por Cristo en este tiempo. Solo tienes 80 años para eso. No tienes ya algunos pasamos la mitad. Y tal vez Dios nos dé unos 10 más, ¿verdad? Entonces lo haremos. Pero no es mucho tiempo. Son 40 años, 50 años que tenemos para hacer la voluntad de Dios sobre la tierra y estar con Él eternamente. Entonces yo daré el resto de mis años para predicar al mundo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Amén. Te bendigo esta noche. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos a ti la gloria y te damos la honra, Señor del cielo. Reconocemos que tú eres Dios sobre cada uno de nosotros. Reconocemos que no hay otro Dios más grande que tú, Señor. Reconocemos que ya derrotaste a Satanás. Y aún, Señor, cuando vengan las dificultades y vengan los padecimientos, reconocemos, Señor, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.